Y nuestro querido amigo Larry Johnson está con nosotros. Desgraciadamente, seremos solo nosotros dos. El coronel Wilkerson no se nos une porque, como saben, se está sometiendo a una cirugía ocular. Recibiendo tratamiento médico. Envejecer no es para los débiles de corazón. Hay que estar hecho de piedra. Sí, pero volverá pronto. Sí. Bueno, Larry, déjame empezar con los hutíes y Arabia Saudita. Anoche hubo fuerzas hutíes yemeníes rodeando a las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita en Yemen. Exacto. Eso forma parte de... Podrían haber dos objetivos en lo que está ocurriendo en Yemen. Uno es que Arabia Saudita literalmente está contraatacando. Creen que pueden derrotar a Ansarullah en Yemen. El otro objetivo sería que intentan, en lo posible, distraerlos de lo que ocurre en Bab al-Mandeb, para desviar su atención de Bab al-Mandeb y que se concentren más en los problemas internos. ¿Cómo lo ves? Bueno, los saudíes, por alguna razón, pensaron que era buen momento para reavivar esta guerra, que había estado en pausa por, creo, al menos 2 años. Y supongo que se puede decir que esta guerra tiene su raíz en los cimientos del Islam. Todo remite a la disputa sobre quién es el sucesor legítimo del profeta Mahoma. Y según tengo entendido, dentro del mundo chiita reconocen al nieto de Mahoma como el heredero legítimo, y los sunitas no. Seguro que hay más complejidad, pero intento simplificar para que la gente lo entienda. Básicamente es una disputa sobre quién es el heredero legítimo. De hecho, tuve cierta experiencia. Al crecer, me criaron en lo que se llamaba la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es distinta de la Iglesia Mormona en el sentido de que el fundador de la Iglesia Mormona fue un hombre llamado Joseph Smith. ¿Es evangélico, Larry? No, formó parte del movimiento de las décadas de 1830 y 1840. Hubo un gran avivamiento en los Estados Unidos y surgieron varios movimientos religiosos, cada uno de ellos afirmando que restauraban el cristianismo a su forma verdadera. De eso surgieron los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, y los mormones se vieron arrastrados por ese movimiento. Pero cuando Joseph Smith fue asesinado, hubo, por así decirlo, una lucha por quién iba a liderar. Y para lo que hoy conocemos como la Iglesia Mormona, siguieron a un tal Brigham Young. La Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días insistió en que el sucesor debía ser el hijo de Joseph Smith Jr. Así que dije, tengo cierta comprensión de cómo toda esta lucha por la sucesión puede generar dos visiones religiosas distintas cuando parten de la misma base. ¿Tiene sentido? Bien, entonces, eso fue lo que ocurrió con el conflicto entre el sur y los beduinos. Básicamente eran nómadas del desierto, no eran magnates del petróleo hace 2 o 3 siglos, mientras que los yemeníes, el elemento chiita allí, eran una comunidad asentada durante siglos, así que esto es la historia cobrando vida, y los saudíes, con su riqueza petrolera y su relación con los Estados Unidos, pensaron que eran superiores y que podían dominar y controlar a los hutíes, y los hutíes dijeron, no, eso no va a pasar. Y entonces, tras eso, los saudíes decidieron que era una gran idea atacar Sana. Fue hace 4 semanas, 5 semanas ya, los hutíes dijeron,
vale, el juego vuelve a empezar. Así que ahora están moviendo fuerzas terrestres dentro de Yemen, en la esquina suroeste, hacia una ciudad, ¿cómo se llama? Moca. Moca. Parece que acabarán tomando el control de esa ciudad y eso les dará mayor control sobre el estrecho de Hormuz. No está claro. Los saudíes dijeron que supuestamente van a intentar hacerlos retroceder, no sé cómo. Quiere decir que los saudíes podrían intentar lanzar bombardeos aéreos, pero cada vez que envían un avión corren el riesgo de que lo derriben por una defensa aérea Houthi. Así que esto es, digamos, otro drama o telón de fondo que se desarrolla frente al panorama más amplio de Estados Unidos, intentando desesperadamente aferrarse a su posición en Asia Occidental, cuya influencia y poder ahora han quedado muy reducidos. No me importa lo que Donald Trump diga sobre que somos los más grandes, los mejores, los más fuertes. La realidad es que Estados Unidos militarmente ha tenido que retirarse de Bahrein, de Al-Udeid. No tenemos el tipo de presencia militar que teníamos antes, que Estados Unidos parlogueí, que Estados Unidos. Supongo que el objetivo principal sería el estrecho de Bab al-Mandeb, pero lo que me sorprende es que no eligen ninguna vía de negociación ni nada por el estilo. Básicamente están duplicando la apuesta. Al parecer. Yo pensé que ayer se informó que los saudíes habían dejado de realizar vuelos de combate a lo largo de la frontera con Yemen. Así que lo tomé como, vale, quizá eso sea un paso. Están retrocediendo. Intentan desescalar. Pero luego, cuando se supo que supongo, los hutíes respondieron. Los hutíes no recibieron ese memo, así que siguen adelante con esta operación terrestre para derrocar a lo que Occidente reconoce como el gobierno legítimo de Yemen. Es una locura, en realidad, porque si lo piensas, el 80% de la población en Yemen está bajo control de los hutíes. Este gobierno oficial es minoría, solo tiene el 20%. Ya sabes, normalmente en Occidente decimos, la mayoría manda. No en este caso. Decimos, no, preferimos a esta gente más que aquella. Pero como siempre pasa en estos asuntos, los que están sobre el terreno tienen voto. ¿Y los hutíes? Bueno, pueden reunir unos 300,000 efectivos de tierra y son verdaderos guerreros. No hay duda de eso. ¿Ves la capacidad de Pakistán y Turquía para ayudar a Arabia Saudita a salir de estos problemas? No. O sea, serían unos idiotas si lo hicieran. Quiero decir, según los términos de este nuevo tratado, ese supuesto pacto de defensa, ya sabes, la organización Me Too, en teoría deberían hacerlo. Pero luego viene la pregunta, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a desplegar tropas? Mira, lo último que necesitas son tropas turcas o pakistaníes paseándose por Yemen. No van a ser bienvenidas. Así que existe el riesgo de que esos países queden atrapados en una guerra costosa. Costosa porque no tienen bases naturales allí. Así que tendrían que montarlas y además establecer una línea logística de suministro para mantener a sus fuerzas alimentadas y armadas. Así que esto, creo yo, si siguen sin intervenir, pondrá de manifiesto las limitaciones del acuerdo de la Meca.
Normalmente escuchamos a yemeníes, a Ansarullah, a través de la ex cuenta de Yahya Suri, que era un ex. Su cuenta fue eliminada ayer. ¿De verdad? Sí, sí, eso siempre es una manera efectiva. Sí, no escuchemos al tipo. No queremos oír lo que tiene que decir. Así que lo vamos a ignorar y fingir que no existe. Pero bueno, a los hutíes no les importa. No se van a acurrucar en posición fetal y llorar solo porque ya no tienen una cuenta en la plataforma X. Es una pena que la plataforma X siga tan politizada como está, convirtiéndose todavía en una especie de herramienta de la política exterior de Estados Unidos. Porque al menos quieres escuchar a esa gente. Quieres saber de qué hablan, cuál es el objetivo. Y este tipo, cada vez que anunciaban que hacían algo, atacaban en algún sitio o salían, él lo publicaba en X. Pero parece que a nadie le interesa escucharlo. Pero, Larry, ¿crees que Yemen podría resolverse antes que lo del estrecho de Hormuz? ¿O piensas que esto va a seguir y seguir como lo que vemos en Hormuz? Entonces, ha durado, ¿cuándo empezó esto? 14 años. No recuerdo la fecha exacta en que empezó la guerra en Yemen, pero sí, puede durar bastante. Realmente depende de los saudíes. Los saudíes pueden acabar con todo esto simplemente diciendo que van a levantar el bloqueo. Reconocer a Ansar Allah como fuerza gobernante y listo. Se cierra el asunto, pero hasta ahora los saudíes han recibido suficiente respaldo, especialmente de Estados Unidos, así que no creo que vayan a echarse atrás. El nuevo informe muestra que las exportaciones de petróleo saudí se están desplomando por lo que ocurre entre Arabia Saudita y Yemen. Pero va más allá de Yemen, Larry. Vas a Libia, a Somalia, y ves todas esas fuerzas. No sé, esos países pequeños, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Arabia Saudita no es tan pequeña como los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué buscan en esos países? Me refiero a cuando van a Somalia, cuando van... Y básicamente se están enfrentando entre ellos en esos países, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Están creando a sus grupos proxy, por ejemplo, en Libia. Y no se trata solo de Yemen. Y cuando un país depende totalmente del petróleo, de las exportaciones, y dependiente de Estados Unidos. ¿Qué buscan en Libia, por ejemplo? Porque recientemente, no sé si lo oíste, hubo una gran explosión en Libia. Una de las principales refinerías en Libia fue atacada por drones, y nadie sabe, nadie mencionó quién lo atacó. Exacto. Bueno. La respuesta simplista es que esto se remonta a los continuos esfuerzos de los servicios de inteligencia occidentales, la Agencia Central de Inteligencia, el Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido y el Servicio de Inteligencia francés. Todos ellos, especialmente los británicos y los franceses, han ejercido mucho control y, ya sabes, como su patio trasero, la costa del norte de África hasta el Medio Oriente. Si recuerdas, Francia estuvo muy implicada en Líbano y Siria, y hablaban francés. Era un idioma más común que el inglés en cierto momento. Y luego los británicos por todo el norte de África, sobre todo en Libia. Supongo que es el deseo de Occidente de seguir ejerciendo control y de recurrir a grupos proxy para involucrarse, ya sabes, por así decirlo, ponerle una cara árabe, mientras que no hay ninguna razón concebible para que, digamos, los emiratíes quieran, por así decirlo, extender su influencia en Yemen u otro país.
Mira, estos tipos, su historia antes de llegar y ganar la lotería del petróleo era, básicamente eran, ya sabes, tribales que vagaban por el desierto en esa parte del mundo. No eran una civilización antigua. Así que, sí, si lo miras, estos países acaban siendo todavía herramientas de Occidente. Boyens, eres unos... Sí. Hoy hablé con el embajador Chas Freeman. Hizo una pregunta muy legítima, en mi opinión. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decide continuar la guerra? ¿Y cómo ves el estado actual de las fuerzas estadounidenses? Sí, yo le respondería y preguntaría, bueno, ¿qué quieres decir con continuar la guerra? ¿Estamos, porque ahora mismo no estamos involucrados en actividades de combate? Esa es la buena noticia. ¿Significa eso que vamos a seguir desplegando fuerzas navales para intentar bloquear todo el tráfico marítimo que salga del Golfo Pérsico desde Irán? Bueno, si intentamos hacer eso, vamos a tener problemas enormes en la Marina. La historia, realmente, está empezando a cobrar fuerza y se ha ido desarrollando en torno a las condiciones a bordo del barco. Tú y yo hablamos un poco de esto anoche. Esto es, en realidad, un asunto mucho más grande. Se trata de un colapso dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en todos los frentes, en el ejército, en la Fuerza Aérea, en la Marina y, en menor medida, en el Cuerpo de Marines. De hecho, eso es lo que escribí anoche en sonar21.com y animé a la gente a que lo leyera. En noviembre pasado, Dan Driscoll, el secretario del Ejército, publicó una carta. Era, básicamente, una carta de prevención del suicidio, dirigida al ejército. Y ordenaba, no sugería, sino ordenaba a todos los oficiales y a lo que llaman suboficiales, los sargentos y los warrant officers, que debían comprobar el estado de sus soldados todos los días. O sea, llamarles, hablar con ellos, asegurarse de que nadie estuviera a punto de suicidarse. Así que ahí mismo está reconociendo que hay un problema. Hay un problema de gente quitándose la vida. Y ahora lo hemos visto resurgir de nuevo. Esta semana, con la historia alrededor del Abraham Lincoln, supuestamente hubo al menos 6 intentos de personas por saltar del barco y suicidarse. Pero no fue la primera vez que eso ocurría. También ocurrió en el mando cibernético de la Fuerza Aérea, que creo que está en Fort Meade. Tuvieron una racha de como 5 suicidios en un mes. Y cuando lo investigas, la causa individual más común de muerte dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el suicidio, tanto entre los que aún sirven como entre los que han salido recientemente. Así que, esto es una larga forma de responder a la pregunta de Chas. Si este despliegue en tiempo de guerra continúa, vas a ver problemas reales más graves en ese sentido. Más muertes. La moral en estos barcos, al parecer, es abismal. No reciben verduras frescas. No reciben leche fresca. De hecho, las raciones están limitadas. Se dice que se están quedando sin café, y eso en un barco de la Marina. En serio,
Y no es que fuera una cosa si fuera solo un barco, ¿sabes? Una excepción, pero no lo es. Aparentemente es en todo el sistema, pero la Marina ha intentado manejar esto obligando a la gente a firmar acuerdos de confidencialidad. O sea que si te decimos que te meteremos en la cárcel si hablas, es una manera de que la gente no hable. Pero lo cierto es que las historias están saliendo a la luz. Los padres están muy enfadados. Mira, recibí otra vez una carta de otra madre de un marinero y decía que cuando fue a visitar a su hijo, pues había perdido 10 libras y dijo que no tenía 10 libras que perder. Así que eso, ya sabes, es la forma segura de meter a un gobierno en problemas. Hombre, enfada a las mujeres. Obvio. Ya sabes, cuando tienes a un montón de madres protectoras enfadadas, no es un buen lugar en el que estar. No quieres ponerte en su camino. Te devorarán. Y eso es, creo, de hecho, lo que está pasando. Ahora, eso va a empezar a afectarle a Trump porque la reacción de Pete Hegseth y otros al principio fue tacharlo de noticias falsas. Básicamente acusar a esos padres de mentir. Y no son mentirosos. Cuando te niegas a aceptar que, oye, tienes un problema, y el problema es que ahora has sobrecargado tu aparato sin proporcionar los recursos adecuados al personal. Le estás pidiendo al personal que haga más de lo que básicamente pueden hacer. ¿Puede Estados Unidos sostener esta guerra? Yo diría que no. Seguirá, salvo que se solucionen estos problemas. No creo que haya una solución fácil ni rápida, pero si no se arreglan, esto solo va a empeorar. Este suresonales en nafinsierie y ejolo. Parece que la gente del círculo íntimo de Donald Trump cree que justo después de las elecciones de mitad de mandato, volverán a atacar. ¿Qué opinas de esa gente? Porque esas personas tienen acceso a Donald Trump, tienen la ventaja, lo tienen todo. Y lo importante es la forma en que Donald Trump piensa la guerra. Bueno, esa idea de atacar para inutilizar la capacidad de Irán de lanzar misiles balísticos sería factible si Irán dependiera de emplazamientos de lanzamiento fijos ubicados en superficie. Porque si tienes todos esos emplazamientos fijos y sabes dónde están, sí, podrías destruirlos. Y entonces ya no podrían disparar. Pero no es así. Irán usa una combinación de lanzadores móviles y de instalaciones de lanzamiento enterradas bajo tierra, protegidas contra esos ataques convencionales con bombas o misiles. Y como decíamos del general ese, ¿cómo se llama? ¿Nakti? Nakti, sí. Ajá, ya me acordé. Sí, que, ya sabes, han estado construyendo más, porque tienen ciudades de misiles subterráneas y no se están quedando de brazos cruzados pensando, bueno, ya estamos acabados. No, Irán está construyendo más. E incluso la inteligencia israelí, de forma bastante alarmante, admitió ayer que, oh Dios mío, las fuerzas militares iraníes podrían volver a estar a plena capacidad, como antes de la invasión y de los ataques del 28 de febrero. Así que Irán tiene muchas cartas que jugar. Estados Unidos sigue mintiéndose a sí mismo, diciendo, oh, estamos obteniendo todo este petróleo. Estamos casi de vuelta a 20 millones de barriles diarios procedentes del Golfo Pérsico. Eso es una mierda. Lo dicen, pero no es cierto. Y al mismo tiempo, según informan, en Estados Unidos han acelerado las retiradas de la Reserva Estratégica de Petróleo. Esta casa de naipes se va a venir abajo en algún momento. No se puede tener esta perturbación masiva de las cadenas de suministro críticas del gas natural licuado
y de la urea, y del azufre, y del helio, por no hablar del petróleo, sin que esto provoque un declive económico generalizado. Ahora, algunos sostienen que, ha habido cierto aumento en la producción de gas natural licuado en algunas zonas. Sí, puede ser. Pero, ya sabes, ahora mismo, según los informes desde Europa, están en sus reservas más bajas de la historia y están preocupados por la llegada del invierno. Así que la dimensión económica de esto se va a notar. Va a perjudicar mucho a Estados Unidos más que el aspecto militar. Y en el ámbito militar no les está yendo demasiado bien. Esos cimas autas en los Aurei. ¿Puede Israel sostener una guerra de desgaste contra Irán? No, absolutamente no. Israel no puede permitírselo. Israel ya está, en cierto modo, en una guerra de desgaste contra Hamás y, en menor medida, contra Hezbolá. Israel por sí solo no tiene la capacidad económica ni militar para sostenerlo. Entonces, cuando presionan para que la guerra continúe, ¿qué pretenden hacer? Si Estados Unidos está trasladando todo a Israel, serán el objetivo principal del ejército iraní si la guerra estalla. Sí, sí. Sí, no, así lo veo. No he recibido noticias de que Estados Unidos se haya movido a otro lugar ni de que haya creado bases secretas en Jordania. Así que, si la mayor parte de las fuerzas se concentra ahora en Israel y el conflicto se reaviva, Israel va a ser el objetivo número uno. Creo que el daño que Israel ha sufrido antes palidecerá en comparación con lo que les ocurrirá esta vez. ¿Cuántos de esos, Larry, cuántos de esos sistemas Patriot siguen en los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Tenemos alguna idea al respecto? Sé que la última vez que oí hablar de un sistema Patriot fue en Irak, en la parte norte del país. Dicen que retiraron la mayoría. ¿Te refieres al lanzador o a los misiles? A las baterías. Sí, bueno, puede que queden un par de baterías. ¿Y qué? ¿No sirven? No tienen misiles. Es como si tuvieras una estatua de hormigón aparcada frente a tu casa. No estoy seguro de cuántas baterías Patriot quedan, porque no es solo un lanzador. Tiene un lanzador y tiene un componente radar. Pero el problema es que no disponen de los misiles Patriot más modernos, los diseñados para impactar directamente. Y si quedan las versiones anteriores, son inútiles. Es decir, básicamente suben, explotan y lanzan metralla con la esperanza de acertar un misil entrante. Mientras que, al menos en teoría, la versión más moderna fue diseñada para impactar físicamente. Pero el suministro de esos misiles modernos está agotado a todos los efectos prácticos. Puede que haya 10 o 15 aquí y allá, pero no hay suficientes para un bombardeo masivo de misiles balísticos, como si Irán lanzara 30 misiles. Eso significa que tendrías que tener al menos 60 sistemas Patriot como mínimo. Y, más a menudo de lo que crees, no disparan solo 2, sino a veces 4 o 6 para intentar derribar un solo misil. Perdón, iba a decir, no sé si viste el último video tipo Lego de esos chicos iraníes, trata sobre el misil Patriot y muestra misiles Patriot disparándose contra un misil Fatah iraní. Y los misiles Patriot pasan de largo y el Fatah sigue y alcanza sus objetivos. Su vez es Sims Patriot Tasesench. Sí, vi el del Donald Trump y cómo lo ocultan.
Israel, Larry, es capaz de producir interceptores dentro de Israel. Tienen la base industrial para fabricar esos misiles. No. Pueden producir algunos, han producido algunos, pero en cantidad no. Y como cualquiera, si van a producirlos, tienen que conseguir los minerales de tierras raras. No son inmunes a eso. Y no creo que China les vaya a vender minerales de tierras raras. No están en una buena situación. Básicamente dicen que China es su enemiga. No sé qué hay detrás de esto, pero no están contentos. Es porque China invitó a esas 14 facciones palestinas para resolver el asunto. ¿Cuál es el problema entre Israel y China? China. Bueno, no sé si necesariamente hay un problema entre Israel y China, porque yo diría que al menos que yo sepa, las relaciones comerciales entre China e Israel siguen intactas. Eso no se ha interrumpido. Eso, de hecho, es una de las críticas que haría al gobierno de China. Han permitido este genocidio debido a su relación comercial con Israel. Tienen suficiente influencia como para decirle a Israel, detengan este genocidio o dejaremos de tener relaciones económicas con ustedes. No han hecho eso. Y la misma crítica se aplica a Rusia desde mi punto de vista. Y Turquía, sí. Sí. Creo que estos países simplemente están de brazos cruzados, observando a Turquía, lo que están haciendo Turquía y Azerbaiyán. Si son musulmanes y están haciendo esto, ¿por qué deberíamos preocuparnos más por Palestina que por ellos? Sí. No los culpo, ¿sabes?, por el comportamiento del gobierno de Turquía. Larry, en el estrecho de Hormuz y por lo que pasa allí, parece que las dos partes están negociando. Y las señales son positivas de que han alcanzado un acuerdo. Y eso podría permitirle a Donald Trump encontrar una vía de escape. Sí, intentando separar la retórica de Trump y sus publicaciones en redes sociales de lo que ocurre en la realidad. Y otra vez, puede que me esté agarrando a un clavo ardiendo. Pero hemos visto dos cosas que diría parecen indicar que estas conversaciones van en serio. Empecemos con que las demandas iraníes son poner fin a las guerras en Líbano, Palestina, Yemen e Irak. ¿Qué hemos visto? Hemos visto una disminución notable de los ataques militares israelíes, especialmente en Líbano. Los asaltos de colonos contra los palestinos en Cisjordania han continuado. Pero el tipo de bombardeos y operaciones militares que veíamos desde Israel, que había hace 2 semanas, ya no están ocurriendo. Se preguntarán, ¿por qué es eso? Una posible explicación es que a puerta cerrada, la administración de Donald Trump le dijo, corta esa mierda, y ya sabes, tiene que terminar ahora. Esa es la primera. La segunda, ha habido varios vuelos desde los Emiratos Árabes Unidos hacia Irán. Los aviones entran y enseguida salen de nuevo. Se quedan en tierra media hora o 1 hora. ¿A qué viene eso? Pues se informa que transportan oro y divisas, miles de millones de dólares. ¿Es esto parte del descongelamiento de activos que, de nuevo, Irán ha exigido como condición previa para cualquier acuerdo? Se ha visto una paralización total de las operaciones militares de Estados Unidos contra objetivos iraníes, a pesar de que Irán sigue atacando barcos que intentan eludir el control iraní del estrecho de Hormuz.
Y además, Pepe y yo oímos por fuentes pakistaníes. Y otra vez, tómalo con cautela. No porque Pakistán lo diga sea necesariamente verdad, pero Pakistán insiste en que hay conversaciones serias en marcha. Están hablando con J.D. Vance y luego hablan con Arachi y Ghalibaf. Así que hay un acuerdo en marcha, sí, potencialmente. Potencialmente. Ya veremos. De nuevo, hoy creo que es el día de la independencia en Pakistán, o al menos un día festivo nacional. Y originalmente una parte de la delegación iraní se suponía que debía asistir. Veremos si van, pero podría ser. Estados Unidos necesita un acuerdo, pero incluso, ya sabes, Estados Unidos puede estar depositando demasiada esperanza en que, una vez que el acuerdo esté activo y operativo, que de repente, como por arte de magia, transforme la situación económica. Y, como he escrito antes, el daño a la infraestructura en los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait es significativo. En Arabia Saudita, no tanto. Quiero decir, hubo algunos daños en Arabia Saudita, pero puede pasar meses, si no años, antes de que se reparen esos daños, lo que significa que no habrá una recuperación rápida ni fácil. ¿Quieres decir que si los Emiratos Árabes Unidos están enviando algo a Irán, eso significa que está coordinado con Estados Unidos? ¿Es así? Sí, sí. Eso es lo que creo que está pasando. Porque escuché lo mismo, que los Emiratos Árabes Unidos están intentando mandar mucho, como dijiste, quizá oro u otra cosa, a Irán. Pero por otro lado está Scott Benson diciendo que la próxima semana va a ser distinto. Les vamos a dar duro. Esta vez va a ser diferente. No sé qué plan tendrá. Esto es lo que dijo. De furia épica a furia económica. Y por orden del presidente, hemos elevado el nivel una vez más. Estén atentos a este espacio para más anuncios la próxima semana, porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico a un país. Ello Bueno, otra vez asume que Irán está aislado. Y si hubiera hecho eso hace 11 años, en 2015, sí, probablemente podrían haberlo hecho, porque Irán estaba aislado en 2015. Es decir, en ese momento China y Rusia estaban totalmente alineados con Occidente y con las sanciones contra Rusia, sanciones contra Irán. Hoy no. Mira, Irán, Rusia y China están comerciando, están operando en monedas distintas a la moneda de los Estados Unidos, no están operando en absoluto dentro de la infraestructura financiera de los Estados Unidos. China y Rusia han creado, ya sabes, alternativas que están completamente fuera del alcance del control de los Estados Unidos. Y ahí es donde ahora Irán empieza a operar en ese marco. Y además Irán tiene su frontera abierta con Pakistán y Pakistán, en vez de mantener antagonismo hacia Irán, se ha convertido en socio de Irán y facilitando el comercio. Así que
Ya sabes, Beset vive en su pequeño mundo de fantasía. Cuanto más veo a este tipo, más me disgusta. Creo que es simplemente un incompetente malintencionado. Quiero decir, realmente puede causar problemas. Y Parece que Donald Trump todavía va con Golf y con Jared Kushner a Rusia. de nuevo, él quiere... Bueno, primero lo están enviando, ya sabes. Kushner se supone que va a ir a Israel. Sí, estará en Israel la próxima semana. Pero quizá después de Israel vayan a Rusia, porque hemos sabido por Lavrov. Dijo que están abiertos a hablar con los estadounidenses, pero que no van a cambiar sus condiciones. Todo girará en torno a los objetivos principales de Rusia. Hay que lograr todos y cada uno de ellos. Bueno, creo que los rusos también dijeron, sí, vale, pueden venir, pero depende de lo que vayan a decir. Ya sabes, si solo vienes de visita, Rusia es un gran lugar para visitar. Lo digo yo que doy fe de ello. Un país hermoso, gente estupenda, buena comida. Pero, ¿qué vienes a hacer? ¿Traes alguna propuesta? Mira, la única oferta que deberías traer es, vamos a dejar de dar inteligencia a los ucranianos y vamos a decirles a los ucranianos que cierren toda esta operación. Rusia diría, bueno, sí, ese es un mensaje que estamos dispuestos a recibir. Si no, ya sabes, los Estados Unidos van a amenazar. Vamos a intensificar el apoyo a Ucrania. Sí, pero sí, lamen. Larry, veo el mismo tipo de ambiente en Irán que observé durante los últimos días de la administración de Biden, porque la percepción por parte de Rusia era que el problema era la administración de Biden. Esta gente no quiere hablar, no quiere negociar con los rusos, que era el caso, por cierto. Evitaban cualquier tipo de negociación con los rusos. Ni siquiera hablaban, no se llamaban. Nada, nada. Y luego llegó Donald Trump y pensaron que él sería diferente. Y estamos donde estamos ahora. Y me parece que Irán siente lo mismo. Incluso ese comandante, el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica que mencionaste, Nagli, que dio una entrevista ayer, básicamente dijo que querían resistir hasta que terminara la administración de Trump, con la esperanza de que quizá la próxima fuera distinta. ¿Eso es una especie de ilusión o no tienen otra opción? ¿Quiénes son? Irán y Rusia, esa gente no tiene a nadie en Washington con quien hablar, conversaciones serias. No me refiero al tipo de... Bueno, los rusos dirían que al menos ahora tienen a alguien con quien hablar. No están muy seguros de que valga la pena el tiempo, el esfuerzo y la energía, pero al menos tienen a alguien con quien hablar. Esto es, quiero decir, lo escuché directamente de Sergei Rybkov, el viceministro de Asuntos Exteriores. De hecho, cuando me encontré con él, no me di cuenta de quién era. No tenía ni idea. Pero estaba con Pepe y hablábamos con él y dijo, mira, esto es diciembre de 2023. Dijo, no tenemos a nadie con quien hablar en Washington. Así que sí, eso ha cambiado. Ahora tienen a Witkoff y a Kushner con quienes hablar. Y Putin puede levantar el teléfono y hablar con Trump. El problema con Trump es que no sabe si va a recordar lo que dijo. Dirá una cosa y 12 horas después dirá algo completamente distinto. Y lo mismo con Irán. Irán no puede confiar en nada. Los negociadores estadounidenses, quiero decir, han tratado principalmente de nuevo con Witkoff y Kushner. Y la última vez que confiaron en ellos, acabaron siendo atacados. Creo que tanto los rusos como los iraníes han adoptado, digamos, el enfoque de confía pero verifica.
Puedes hacer todas las promesas que quieras. Vamos a tener que verlo. No queremos que nos prometas que nos vas a pagar. Olvídate de las promesas. Vas a darme el dinero por adelantado y entonces cerraremos el trato. Larry, ¿crees que Donald Trump se está debilitando con el tiempo? ¿Qué le está pasando a Donald Trump? Recuerdo su primer mandato en Washington. Estaba mucho más combativo. Tuvimos, ya sabes, el escándalo de la trama rusa, todos esos problemas con Donald Trump. Ahora mismo, todo el caso de la trama rusa, cuando empezó el asunto Epstein, pensé que podría ser lo mismo, pero mira el caso Epstein, es simplemente lo están machacando, de alguna manera influyendo en todo lo relacionado con la administración de Trump. No es Rusia, todo fue falso, todo fue inventado, pero el asunto Epstein parece volverse más serio con el paso del tiempo. ¿Por qué dices eso? Me da curiosidad. ¿Qué estás diciendo que yo no haya visto? Por eso pregunto. Mi pregunta es, ¿quién está intimidando a Donald Trump? ¿Por qué se está debilitando? ¿Por qué necesita firmar un acuerdo y luego decir que no está de acuerdo con nada de lo que firmó? Tiene que haber algo detrás de esa presión sobre él. ¿De qué acuerdo estás hablando? Un memorando de entendimiento. El memorando de entendimiento. ¿Por qué lo necesitas? Si no estás de acuerdo, no firmas nada con ellos, sigues con el conflicto como antes. Pero firmas un acuerdo y luego capitulas. Luego cambias de postura. Después dices, no, yo no estuve de acuerdo. No me gusta esto, no me gusta eso. Y él se está debilitando. Ves al tipo que antes decía, yo salgo a pelear. Recuerda que durante la elección intentaron asesinarlo y él salía a pelear, pelear, pelear. ¿Dónde está ese tipo? Ese tipo ya no está, en mi opinión. Al menos la imagen, aunque no fuera real. La influencia política de Trump está en duda. No ha conseguido que el senador John Thune, líder de la mayoría republicana, haga lo que Trump quiere con respecto a la ley Save America. Se trataba de imponer algunas reformas que exigieran que la gente estuviera registrada. Y que estuvieras válidamente registrado y mostrar prueba de registro antes de votar no podía ser que alguien anónimo votara. Thune, ya sabes, lo bloqueó básicamente. Y Trump, si realmente fuera una potencia política, Thune habría pagado un precio terrible. Thune no ha pagado ningún precio. Así que sí, la posición de Trump está debilitada. El escándalo del expediente Epstein lo dañó gravemente. Eso fue la primera parte de su base de apoyo que se evaporó, porque había prometido transparencia y esclarecerlo. Y de pronto esto se convierte en parte de un encubrimiento, y además acusar a cualquiera que hable del tema, incluso usando palabras que el propio Donald Trump había usado antes, acusándolos de ser operativos del Partido Demócrata. Y cuando empezó la guerra en Irán, alienó aún más a una parte importante de su base. La última encuesta que vi le daba un apoyo del 27%. Eso es, ya sabes, territorio de Keir Starmer o de Emmanuel Macron, así que Trump no está en una posición política sólida. Irónicamente, lo que podría salvarlo de un desastre electoral en noviembre es la obsesión de los demócratas ahora con ese socialismo democrático. Y aunque hay muchas personas en Estados Unidos que ahora abrazan el concepto de socialismo, no es un número insignificante. Aún no es mayoría. Y el sentimiento mayoritario en Estados Unidos es, ya sabes, que confunden socialismo con comunismo y lo ven todo como un mismo bloque. Así que eso termina siendo, ya sabes, una táctica de miedo para movilizar votantes. Así que bueno, Trump y la gente que lo rodea, creo que lo ven como algo que les dé una salida para reunir apoyo. Pero Trump está políticamente débil. No hay duda de eso. Y los reveses, como este conflicto con Irán, puede proclamar,
Lo hemos aniquilado. Destruimos su armada. El estrecho está abierto. Bueno, es como si el estrecho está abierto, ¿para qué demonios siguen con la guerra? Si está abierto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pasan por allí los barcos sin preocupaciones? Sin preocupaciones. Así que, ya sabes, siguen mintiendo. Y ya sabes, llega un punto en que esas mentiras se hacen imposibles de defender. Así. No si entendea ningo, en enkelesores, en enkelase, sa, La cuestión es que esos liberales o neoliberales en Irán y Rusia, supongo los que intentan hablar con Donald Trump, pensaban antes de que fuera elegido, este tipo es transaccional. Todo es cuestión de hacer tratos. Vamos a resolver esos asuntos con Estados Unidos aprovechando ese rasgo de Donald Trump. ¿Crees que están aprendiendo de lo que ha pasado hasta ahora? Esa estrategia no funciona. Donald Trump no es transaccional. No se trata de hacer tratos. Me refiero a establecer lazos económicos. Y con esos lazos económicos se pueden resolver los asuntos políticos. Me parece que Rusia e Irán están aprendiendo que no importa cómo ni qué ofrezcas para cooperar económicamente con Donald Trump, él no va a poder resolver los asuntos políticos con Rusia e Irán. No estoy seguro de estar de acuerdo. Mira, tienes razón. Adopta un enfoque muy transaccional, pero también creo que realmente estás hablando de la influencia sionista. Exacto, en la administración. Ese odio, ese sentimiento que existe, no se puede resolver con ese tipo de lazos económicos. Sí. Así que en la mayoría de sus tratos va a fijarse en ¿cuál es el resultado económico? Y básicamente, ¿cómo me beneficio yo y mi familia? Son unos estafadores en un grado espantoso. La corrupción de la familia Biden parece minúscula frente a la de Trump, pero, al mismo tiempo, por su lealtad a la causa sionista, ha ignorado lo que sería sensato económicamente para alinearse con las demandas sionistas. Así que sí, eso ha sido un problema. Y lo que no está nada claro es por qué persiste en proporcionar inteligencia y facilitar la continua capacidad de Ucrania para lanzar ataques terroristas en el interior de Rusia. Sabes, los rusos no me piden consejo, pero si yo fuera Vladimir Putin, le daría a Trump un ultimátum y simplemente decir, mira, así es, si sigues suministrando esa inteligencia y facilitando esos ataques contra nuestro país, cualquier avión militar de Estados Unidos que esté en nuestras fronteras lo derribaremos. Y, punto, trazas la línea en la arena y dices, esto ahora es una línea roja. No vamos a permitir que la crucen. Si la cruzan, habrá consecuencias. ¿Y por qué? Creo, hasta ahora lo que los rusos no han entendido es que los intentos de Putin por ser razonable y diplomático se interpretan como debilidad, y en lugar de reconocer que los rusos están en una posición mucho más fuerte que la de Estados Unidos, la narrativa en Occidente es la contraria, que Rusia es débil. Estaré si nomos tetimilia cienese ni que me sentale esterosaceación. Sí. Muchas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Está bien, amigo. Nos vemos mañana. Muy bien.
¿Podemos hacerlo a las 2, Larry? ¿A las 2 de la tarde? No, mañana doy clases, así que no terminaré de enseñar hasta por lo menos las 4. Algún día voy a asistir a una de tus increíbles clases. Enseña a la gente cómo manejar las armas de forma segura.